La Voz de América presenta. Centenares de muertos y destrucción en Afganistán tras devastador terremoto. Un nuevo intento. El presidente Biden propone medidas extraordinarias para detener el aumento del precio de la gasolina. Mientras en Ecuador continúan las protestas, Estados Unidos pide a sus ciudadanos reconsiderar viajes a ese país. Y la reapertura de la frontera con Venezuela, entre las prioridades del presidente electo de Colombia. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Les informa Jorge Agobián en esta emisión. Y arrancamos en Afganistán, donde un devastador terremoto dejó centenares de muertos y heridos. La Organización Mundial de la Salud informó que ya está desplegada en la zona de desastre para brindar asistencia humanitaria, mientras la Casa Blanca evalúa opciones para socorrer a los más necesitados. José Pernalete nos amplía. Varias provincias montañosas en el sector oriental de Afganistán fueron estremecidas este miércoles por un contundente terremoto de magnitud 6.1. Las autoridades contabilizan más de 1.000 fallecidos, una cifra que probablemente aumente mientras se despliegan los rescates. Es imposible verificar cuántos en este momento porque algunas comunidades no son accesibles. Hay mucha lluvia aquí en Afganistán, así que hemos tenido deslizamientos de tierra y hay mucho lodo. Y por supuesto, debido a que estas áreas afectadas son tan rurales y remotas, no hay equipos sofisticados allí para respaldar el esfuerzo de respuesta. El gobierno afgano confirmó que hay 1.500 personas heridas tras el sismo, cuyo epicentro se registró a 10 kilómetros de profundidad. Las intensas precipitaciones han impactado muchas viviendas rurales hechas de barro. De acuerdo a expertos en el lugar, las lluvias debilitaron las estructuras y ampliaron los daños. Esos equipos en este momento están brindando primeros auxilios, tienen medicamentos con ellos, también pueden ayudar a las mujeres embarazadas. Esa es una especie de nuestra primera respuesta y luego para aquellos que están más lesionados, ellos serán trasladados a hospitales cercanos. Desde Kabul se informó sobre la movilización de helicópteros y equipo médico para atender el desastre. El gobierno talibán ha solicitado ayuda a la comunidad internacional. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco instó a orar por los afectados de esta tragedia. José Pernalete, Voz de América. Y cambiamos de tema porque el descontento de los estadounidenses por el precio récord de la gasolina llevó al presidente Biden a proponer nuevas medidas extraordinarias este miércoles. Para hablar de eso nos conectamos en vivo con Jacopo Luzzi desde la Casa Blanca. Jacopo, bienvenido. No es la primera vez que se anuncian medidas similares en los últimos meses, pero ¿de qué se trata este anuncio del día de hoy, Jacopo? Jorge, la gasolina sigue teniendo un precio sin precedentes en Estados Unidos, con un promedio nacional de casi $5 por galón. Y frente a este escenario, la Casa Blanca ya ha actuado en varias direcciones, por ejemplo, liberando en el mercado su crudo de la Reserva Estratégica Nacional o instando a las compañías petroleras a producir más. Sin embargo, Jorge, no se ha visto un gran descenso de los precios y por eso Joe Biden este miércoles anunció una posibilidad que nunca se había visto antes, una exención de impuestos a la gasolina. El presidente Joe Biden pidió al Congreso el miércoles que suspenda temporalmente el impuesto federal a la gasolina, un esfuerzo por amortiguar los precios que han avivado la frustración en todo Estados Unidos. Se trataría de un posible ahorro de 18 centavos por galón de gasolina y 24 centavos por galón de diésel hasta fines de septiembre, justo antes de las elecciones de medio término. Esos fondos usualmente permiten mantener las autopistas federales y otras infraestructuras, pero el mandatario garantizó que la exención no impactará a este sector. Con los ingresos fiscales aumentando este año y nuestro déficit por debajo de 1.6 billones, en solo un año, aún podremos arreglar nuestras carreteras y reducir los precios de la gasolina. Podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la Casa Blanca enfrenta una dura batalla para lograr que el Congreso apruebe la exención. Los republicanos se oponen categóricamente, mientras incluso los miembros del propio partido de Biden han expresado su preocupación. Biden en particular culpa a las empresas petroleras de explotar a los ciudadanos con precios irreales.
Mi mensaje es simple para las empresas que administran estaciones de servicio y establecen esos precios en la bomba. Este es su tiempo de guerra, riesgo global, Ucrania. Estos no son tiempos normales. Reduzca el precio que están cobrando en la bomba para reflejar el costo que está pagando por el producto. Sus clientes, el pueblo estadounidense, necesitan alivio ahora. El precio de la gasolina, que la guerra de Putin en Ucrania ha hecho aumentar de $2 desde febrero, será un tema que Joe Biden tocará también en su viaje a Europa, cuando se reunirá con los miembros del G7 y de la OTAN. Los críticos entre los economistas y legisladores expresaron un escepticismo de que la medida marcaría una gran diferencia, descartando la idea como poco más que un intento de la Casa Blanca de demostrar que el Partido Demócrata está atento a los problemas financieros de los estadounidenses. Gracias, Jacopo, por el reporte desde la Casa Blanca. Estados Unidos insiste a Rusia que se respete las convenciones de Ginebra tras reportarse la detención de 2 estadounidenses en Ucrania. Desde Naciones Unidas nos informa Celia Mendoza. Estados Unidos reitera la estrategia de 3 puntos que ha seguido con los aliados de la comunidad internacional para responder a la guerra de Rusia en Ucrania, explicó a La Voz de América el embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan. 141 países votaron en la Asamblea General de la ONU y estas son las palabras de la resolución: condenar y deplorar la guerra agresiva de Rusia en Ucrania, acciones dirigidas a Rusia que refuerzan a Ucrania y su capacidad para defenderse. Eso es el punto 2. Y 3, fortalecer a la OTAN y los aliados de esta en Europa. Sullivan también se refirió a la posibilidad de una salida negociada. No he visto ningún indicio de que el gobierno ruso, el presidente Putin, esté interesado en negociar. Quieren que los ucranianos se rindan, se sometan a la invasión rusa y luego negociarían. Sullivan insistió en el llamado de la administración Biden para que los ciudadanos estadounidenses no vayan a combatir a territorio ucraniano, pero confirmó que 2 de ellos fueron detenidos por fuerzas rusas en Ucrania. A ellos se les acusa de ser mercenarios, por lo tanto, no están de ninguna manera protegidos por las convenciones de Ginebra en lo referente al tratamiento de los prisioneros de guerra. Sus delitos deben ser investigados y ellos deben ser juzgados. El vocero del Kremlin dijo que los 2 estadounidenses podrían ser sentenciados a la pena de muerte, a lo que respondió el embajador Sullivan. No tengo una fuente independiente que pueda confirmar las identidades o las ubicaciones de estadounidenses detenidos en Ucrania, pero puedo decirles que hemos entregado un mensaje muy fuerte al gobierno ruso de que cualquier estadounidense detenido en Ucrania por Rusia debe ser tratado de manera consistente con las convenciones de Ginebra, y lo que dijo el portavoz del Kremlin pareciera indicar que no entienden sus obligaciones bajo las convenciones de Ginebra de tratar a combatientes humanamente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bien, y pasamos a nuestra región. En Ecuador sigue sin concretarse un diálogo que permita ponerle fin al paro nacional que cumplió su 10ª jornada. La violencia extrema a ratos caracteriza la protesta. Por eso nos vamos a conectar en vivo desde Quito con Néstor Aguilera. Néstor, ¿existe realmente una posibilidad de que las 2 partes se sienten a dialogar? Jorge, pese a que han reiterado su disposición a negociar durante esta semana y media, hasta esta hora no hay un acuerdo a la vista. Por el contrario, en las últimas horas se han radicalizado posiciones, especialmente del movimiento indígena. La violencia extrema se apoderó en las últimas horas de la ciudad amazónica de Puyo, donde las protestas callejeras ocasionaron al menos 1 persona fallecida, 6 policías heridos y 18 desaparecidos. Además, la destrucción de 18 vehículos y daños a una unidad de policía. En actos absolutamente irracionales, con explosivos, con armas ancestrales y con armas de fuego tipo carabina, empezaron a atacar al personal civil y al personal policial. Lamentablemente nuestro medio de comunicación también sufrió la quema de una motocicleta. En Quito, epicentro de las protestas esta semana, los enfrentamientos no se han detenido en las últimas horas. Además, se han reportado robos y agresiones a transeúntes y conductores. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas se llamó a seguir con el levantamiento popular. El argumento, la falta de atención del gobierno desde hace un año a problemas sociales como inflación, desempleo, salud y educación. Compañeros,
Siempre hemos tenido nuestra apertura al diálogo. Solo hemos dicho que los diálogos no pueden ser para burlarse del pueblo ecuatoriano. En un breve pronunciamiento la víspera, el ministro de Defensa, Luis Lara, aseveró que las Fuerzas Armadas están preocupadas por el incremento de la violencia. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Un reciente estudio de opinión de la empresa Sedatos determinó que 3 de cada 4 ecuatorianos consideran que el paro debe terminar tras el diálogo. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que elevó el nivel de alerta a viajeros a este país a la categoría 3 debido a disturbios civiles y delincuencia, Jorge. Gracias. Manténnos informados, por favor, y cuídate. En Honduras, las autoridades reportan un incremento de las deportaciones de menores desde la frontera sur de Estados Unidos. Óscar Ortiz nos reporta. Las deportaciones de menores migrantes hondureños desde la frontera de México con Estados Unidos a Honduras se duplicaron en comparación al año anterior. Según las autoridades hondureñas, más de 4.000 casos de menores han sido repatriados este año. Un 58% son niños y un 42% son niñas. El último informe señala que de enero a mayo de este año, el incremento es del 55% en las deportaciones, comparado con el mismo periodo en 2021. Los 3.798 casos contabilizados durante los primeros 5 meses de este año ya superan al total de 3.081 menores deportados el año pasado. Nos permite evidenciar que hay al menos un 55% de incremento en el número de niñas y niños que están siendo deportados a Honduras menores de 18 años. Hasta mayo del presente año tenemos un total de 6.879 niñas y niños que retornan al país. Estados Unidos anunció en la recién concluida Cumbre de las Américas una inversión privada por casi $2.000 millones en Centroamérica para frenar la migración irregular. Tenemos que hacer más inversión social, generar más empleos, mayor crecimiento y esto afectará pues obviamente a la migración. Entonces en esto estamos trabajando de la mano tanto con los Estados Unidos como con otros países en los que hay migrantes hondureños como lo son México, como lo es España. Honduras considera que una mayor inversión social y abordar las causas de la migración junto a otros países de la región debe ser la clave para reducir las migraciones irregulares. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Al volver, el presidente electo de Colombia se acerca al gobierno de Nicolás Maduro y promete reabrir la frontera. De eso le hablamos en tan solo minutos. No se vaya. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dio los primeros pasos para restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La reapertura de la frontera binacional está entre las prioridades. Vámonos hasta Bogotá y se encuentra nuestro corresponsal Jair Díaz. Jair, ¿qué se sabe de esta comunicación entre los dos líderes el día de hoy? Jorge, una de las promesas de campaña de Gustavo Petro era precisamente restablecer las relaciones bilaterales con Venezuela. Hoy el presidente electo afirma que ya mantuvo conversaciones con el país vecino. Respecto a Venezuela, normalizar las relaciones. Con alegría recibieron esta noticia colombianos y venezolanos, quienes esperan que esta relación se restablezca lo más pronto posible, una vez que Petro asuma el 7 de agosto. Propiciaremos el que se puedan construir los mecanismos de diálogo de la sociedad venezolana. Las relaciones diplomáticas no son solo con un gobierno, son con una sociedad. No hay Estado en la frontera colombo-venezolana. Queremos tener Estado. Con estas palabras, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en campaña prometió que restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela y hoy por medio de su cuenta de Twitter lo confirma. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. El anuncio ha generado esperanza entre la población sobre una posible reactivación del comercio binacional. De acuerdo que abran la frontera para que no tengamos a viejitas que caminar tanto, vea que estamos enfermos y tenemos que pasar así. Eso es lo que estamos esperando los cucuteños, que abran la frontera, hermano. Paso libre. El internacionalista Andrés Macías opina que será más fácil abordar la inseguridad una vez reabierta la frontera binacional. Un territorio donde, debido en gran parte a la ausencia de relaciones diplomáticas con el país vecino, los grupos armados ilegales han logrado fortalecerse y ampliar sus actividades criminales. Por eso es que abrir las fronteras puede ser un primer paso para poder intervenir de una forma más contundente en las relaciones de inseguridad en la zona fronteriza. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya también confirmó a través de sus redes sociales que dialogó con Petro sobre restablecer normalidad en la frontera. También hablaron sobre los temas de paz y el futuro próspero de ambos países. Jorge. Gracias, Jair, por el reporte. Y desde Venezuela, además de Nicolás Maduro, también hubo otras reacciones. Adriana Núñez Rabascal recogió lo que piensan específicamente los empresarios. Los pasos peatonales y el intercambio de mercancías por la frontera colombo-venezolana han estado restringidos desde 2016 por decisión del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, con el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de una reapertura total, la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, CAVECOL, cree que es una buena noticia para el comercio binacional. Apostamos a que con la apertura de la frontera se profundice la relación comercial formal y permita el incremento de esta. Sin embargo, advierte que la medida trae retos para los empresarios venezolanos. La Venezuela de hoy y la Colombia de hoy no son las mismas de cuando se generó todo este distanciamiento. Entonces, Colombia ha estado en una senda de competitividad, ¿verdad?, de innovación, y Venezuela se ha presentado con un tema de limitaciones en cuanto a insumos. En 2008, los negocios entre Venezuela y Colombia sumaron $7.000 millones, pero esa cifra bajó a apenas 400 millones el año pasado. Más allá de los números están las historias humanas, como la de Jonathan, quien recibe con alivio la noticia. Años atrás debió atravesar caminos ilegales para visitar a su familia en Colombia. Todo lo que se veía, el tráfico de comida, uno mismo pagaba para que lo pasaban y la misma policía te estaba viendo arriba pero no hacía nada y tú pasabas por debajo del puente. O sea, es un camino muy engorroso. Queda pendiente conocer qué pasará con los vuelos directos Caracas-Bogotá y Caracas-Cali, que fueron suspendidos en marzo de 2020 por la administración de Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y también en Venezuela, el interés de aerolíneas extranjeras para reanudar las operaciones podría marcar una nueva etapa tras una brusca disminución de la conectividad aérea en ese país andino. Álvaro Algarra nos amplía desde Caracas.
muchas aerolíneas abandonaron sus operaciones en Venezuela debido a lo que les adeudaba el Estado, la conflictividad política, los problemas de seguridad e infraestructura, las sanciones internacionales y la pandemia. Actualmente solamente 5 aerolíneas internacionales prestan servicio en el país: Cubana de Aviación, la panameña Copa, Turkish Airlines, Air Europa y Plus Ultra, además de 8 compañías nacionales de aviación. Durante los últimos meses, compañías como TAP Air Portugal, Air France, Sky, LAN Chile, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Avianca y Wingo se han comunicado con las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para explorar la posibilidad de reanudar operaciones en el país, informó Humberto Figuera, presidente de la Asociación Nacional de Líneas Aéreas. Por eso es que Venezuela siempre ha sido un buen mercado, porque aquí hay asentadas varias colonias, no solamente suramericanas, latinoamericanas, sino de Europa. Y el transporte aéreo les permite visitarse y estar en contacto físico, pasar unas vacaciones. Eso es muy humano. Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, señaló que durante los últimos meses se ha incrementado el número de rutas. Ya no abundan las aerolíneas como en los tiempos pasados, pero estamos trabajando para que eso vuelva a suceder. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Manuel Teixeira, informó que pidió autorización a la Comisión Nacional para que se permitan más rutas internacionales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y usted quédese con nosotros porque ya venimos con mucha más información. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Nicaragua no se detiene la agresión contra la prensa y los medios de comunicación. Organizaciones internacionales y periodistas dudan que el gobierno de Daniel Ortega tenga un límite. Donaldo Hernández nos trae los testimonios. En Nicaragua persisten las acciones hostiles del gobierno en contra del periodismo independiente, según la Sociedad Interamericana de Prensa, que a través de un comunicado condenó la reciente ocupación policial y confiscación de la trinchera de la noticia, el último boletín impreso crítico a la administración sandinista. Se trata del mismo procedimiento amañado, amparado en un sistema judicial sin independencia y sumiso al poder político, utilizado para cerrar el canal 100% Noticias, el diario La Prensa y Confidencial. Según el estatal registro de la propiedad, el medio de comunicación fue sancionado por supuestamente perturbar la paz y negarse a presentar información en tiempo establecido. Una justificación rechazada por organizaciones de periodistas. Es totalmente condenable, es repudiable
Eso demuestra que la dictadura de Daniel Ortega no tiene ningún límite. De acuerdo con David Quintana, integrante de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, los escasos medios de comunicación que operan bajo frecuencias del Estado han optado por la autocensura para evitar posibles cierres. Es una postura que era esperarse porque ¿qué otra vía les queda a los medios de comunicación, a los periodistas que no quieren refugiarse? Este año, además de la confiscación de la trinchera de la noticia, al canal católico le fue cancelada su frecuencia, mientras que el periódico La Voz Católica fue obligado al cierre. Donaldo Hernández, Voz de América. Y volvemos a Estados Unidos, donde un grupo de senadores acordó un histórico proyecto de ley bipartidista para mitigar la violencia con armas de fuego. Las medidas acordadas incluyen revisar el permiso de porte de armas de personas consideradas peligrosas y también proporcionar miles de millones de dólares en fondos para la salud mental. El acuerdo representa un avance tras un estancamiento de casi 3 décadas en este tema. El Senado ahora deberá someter a votación este proyecto de ley y se espera que eso ocurra en los próximos días. En breve estaremos de vuelta con ustedes con mucha más información. No se mueva, ya venimos. They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En lugar de detener las ceremonias matrimoniales, fíjese, el conflicto en Ucrania ha impulsado a muchos a casarse, especialmente a las parejas militares. Sofía Pisani nos trae esta historia. Un vestido blanco y votos matrimoniales. Una boda típica, excepto por una cosa. La ceremonia se lleva a cabo en línea porque la novia está en Polonia y el novio en Ucrania. Oleksiy Khokova trabajaba como periodista antes de que Rusia lanzara una guerra en Ucrania, pero el 24 de febrero su profesión cambió uniéndose a las Fuerzas Armadas de Ucrania. No esperaba la guerra, no creía que sucedería. Sin embargo, no le dije que no fuera. Lloré. Honestamente, no lo quiero a él allí, solo lo quiero a mi lado. Oksana y Oleksiy se conocieron hace 4 años en un canal de televisión ucraniano donde ambos trabajaban. Comenzaron a salir de inmediato. Vi a esta hermosa chica y me enamoré. Una mujer polaca que acogió a Oksana a su llegada a Polonia le regaló su propio vestido de novia para el matrimonio por internet. Una joyería ucraniana le envió a la pareja los anillos de compromiso gratis. La iniciativa de la joyería de ofrecer anillos de forma gratuita animó a otra pareja de militares que se preparaba para casarse. Volodymyr es soldado, se enamoró de su esposa hace años y ahora planea casarse. Pronto podría ser destacado a zonas conflictivas en el este de Ucrania. Así que por razones de seguridad no mostramos su rostro.
Es la mujer perfecta con la que soñaba desde que era niño. Tú sabes, como cuando te imaginas a alguien perfecto en tu cabeza. Cerca de 22.000 parejas se han casado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, pero en lugar de elegantes vestidos y trajes blancos, las parejas a menudo optan por usar camisas bordadas tradicionales o camuflaje militar. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Bien, y con esa historia nos despedimos de esta edición. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, @Voz de América, y en nuestro sitio en internet, vozdeamerica.com. Les informó Jorge Agobián en esta emisión. Cuídense mucho.